Buenas noches. El día de hoy nos encontramos en la firma de asesoría tributaria Cano y Sarmiento SAS, conformado por Camila Cano y Giselle Sarmiento. El día de hoy vamos a exponer 3 casos, los cuales vamos a asesorar tributariamente con el fin de disminuir la carga impositiva, prevenir el impacto tributario en las decisiones de cada uno de nuestros clientes, prevenir el impacto tributario también según los cambios de la normatividad, prevenir riesgos de procedimiento tributario y pues todo esto con el objetivo de que el cliente no tenga que pagar de más o no cometa errores a la hora de presentar sus impuestos. Buenas noches, mi nombre es Camila Cano y el primer caso que vamos a presentar hace referencia a una persona natural prestadora de servicios de entretenimiento para adultos que posiblemente facture 120 millones mensuales durante el año 2021. Es importante pues entrar en contextualización. Entonces este es un servicio que durante estos días es bastante solicitado, por lo cual sí es posible obtener estos ingresos. Lo primero que realizó la firma fue analizar el caso, revisar cuáles eran como las características de este negocio y se pudo encontrar que es posible que los ingresos anuales correspondientes al año grabable de 2021 se aproximen a 1.440 millones. Entendiendo que es una persona natural, esta cifra es bastante alta. Además, pues ya hablando en cuestión de costos y gastos, los costos más representativos para este caso serían las comisiones por pago en moneda extranjera, pues estos están estimados, dependiendo de la plataforma, en un 4.5% por transacción, lo cual oscilaría más o menos en un gasto mensual de 5 millones, 5 millones y medio. Además, pues no hay que dejar de lado los otros gastos, que por una parte serían los gastos bancarios, ya los nacionales, como el gravamen financiero, comisiones, IVA y demás retenciones que practican los bancos, y los gastos constantes por la compra de utilería y pago de servicios públicos que son primordiales para el desarrollo de su actividad. Entendiendo todo este concepto, vamos a escoger cuál régimen es mejor, si el régimen común o el ordinario o el régimen simple de tributación. En este caso, la firma cree que es mejor el régimen simple de tributación, teniendo en cuenta que bajaría mucho la carga administrativa en cuanto a la presentación de impuestos. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos anteriormente, los ingresos serían muy altos para una persona natural. Entonces, es importante revisar que para las personas naturales, según lo que estipula el Estatuto Tributario, quienes reciban ingresos superiores a 1.083 millones tendrán que ser responsables de retención a título de renta, lo cual genera, pues, como lo dijimos anteriormente, una carga administrativa adicional, que sería una presentación de impuestos de forma mensual. Mientras que si hacemos parte del régimen simple de tributación, esta persona no tendría que presentar retención en la fuente, no sería agente retenedor, ni tampoco le tendrían que practicar ninguna retención, lo cual facilita pues con el tipo de clientes que esta persona va a manejar. Por lo tanto, también cabe aclarar que con respecto al IVA, esta actividad económica no se encuentra grabada, entonces no habría que presentar declaración de IVA. Algunas de las ventajas que tenemos en el régimen simple de tributación es que también se simplifica la manera en la que se paga el impuesto de industria y comercio, el complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil, ya que todo esto, como sabemos, se encuentra incluido dentro de la tarifa del régimen simple de tributación. Por ende, entonces no habría ni mayor problema en donde esta persona se encuentre situada, pues entendiendo que necesita una buena conectividad y demás, no sería bueno que se fuera a algún pueblo, sino pues pudiera quedarse aquí en la capital. Otra
facilidad pues muy interesante y que le puede funcionar mucho es que, teniendo en cuenta que la mayoría de los ingresos se reciben por medios electrónicos, el régimen simple de tributación brinda un beneficio del 0,5% de los pagos recibidos al empresario a través de tarjetas de débito o crédito por mecanismos electrónicos, y esto se descuenta en el impuesto a pagar. Y prácticamente que todos los ingresos se van a recibir de esta forma, entonces el descuento sería bastante favorable. Y también, revisando la tarifa a pagar de este impuesto, tenemos que la tarifa para el régimen simple de tributación para esta actividad económica sería del 4,5%, lo cual es muy inferior a lo que se pagaría en el impuesto ordinario de renta, porque para el 2020 esto correspondería a un 39% de los ingresos en el año. Y pues, teniendo en cuenta que los ingresos son tan elevados, le es mucho más factible participar en el régimen simple de tributación. Como lo mencionamos anteriormente, no afectaría mucho en qué ciudad se va a domiciliar, teniendo en cuenta que pues el impuesto de régimen simple de tributación incluye todos los impuestos distritales. Ahora, ¿qué trámites debe desarrollar? Inicialmente, esta persona se tiene que inscribir en el Registro Único Tributario ante la DIAN. Esto lo puede hacer por los medios tecnológicos. La DIAN abrió un portal en el cual se puede inscribir, y el código que tiene que utilizar sería el 9008 de otras actividades de espectáculos en vivo. Es importante que pongan la obligación de régimen simple de tributación, ya que como es nueva, de una vez nos vamos a acoger a este régimen. Esta actividad no requiere de un registro mercantil, entonces lo único que necesitaríamos sería el RUT. Una vez se encuentra al día con los documentos, esta persona pues tiene la obligación de habilitarse como facturador electrónico ante la DIAN. Una de las facilidades que se le pueden dar en cuestión de facturación es que, entendiendo el tipo de clientes y la modalidad de este negocio, las personas generalmente no van a necesitar una factura a nombre suyo para descontarse, puesto que esto no es un servicio descontable en renta. Entonces, es muy factible que esta persona facture con modalidad POS, ya que puede ir esto a cliente descontado y no necesitaría generar factura a nombre de nadie. Sin embargo, sí es importante que se habilite como facturador electrónico. Entonces, una posibilidad buena para el cliente sería utilizar el método gratuito de la DIAN. Con esto no incurriría en gastos que realmente no utilizaría mucho. Con respecto a sus obligaciones tributarias, todo esto lo encontramos en el decreto 1468 del 13 de agosto de 2019, en donde nos dicen que el régimen simple de tributación tiene que presentar el impuesto de forma bimestral en anticipos. Entonces se presentan 6 anticipos en el año y después se hace una consolidación de estos anticipos. Si la diferencia es 0, esta consolidación es simplemente informativa y no hay que pagar nada. Esto se hace mediante el formulario 2593 en la plataforma de la DIAN. Se debe contar con facturación electrónica, como lo mencionamos anteriormente. También se debe contar con el IFE ante la DIAN, y eso sería todas las obligaciones que necesitaría este usuario para su actividad económica. Bueno, el segundo caso que tenemos es la constitución de una empresa agrícola que va a exportar productos como aguacatejas y granadillas. Revisando este caso, nos damos cuenta que pues, es importante determinar que la empresa es una pequeña empresa, y además de esto, que al vender productos exentos de IVA, que tienen como objetivo exportarse, tiene la posibilidad de obtener la devolución de este y la compensación de las sumas que se cancelen a sus proveedores a título de impuesto descontable. Esto puede compensar bastante los gastos por exportación en cuanto a aranceles e impuestos aduaneros para el cliente. Al régimen que le recomendamos pertenecer a este cliente es el régimen ordinario, ya que su actividad económica obligatoriamente la debe desarrollar en el campo. Siendo así, eso permite evaluar
los beneficios que podría traer que se ubicara en una zona SOMAC, que está estipulado en la Ley 1819 del 2016. Y son un conjunto de municipios que son considerados los más afectados por el conflicto armado. Entonces, si nuestro cliente pone su negocio allá, va a tener unos beneficios bastante importantes en cuanto a su renta. Entonces, este beneficio para el régimen especial de renta en estas nuevas sociedades tiene como privilegio una tarifa progresiva y preferencial del impuesto sobre la renta y la retención en la fuente. Entonces, para las micro y pequeñas empresas como esta que estamos asesorando, entre el año 2017 y el 2021 la tarifa será del 0%. Entre el 2022 y 2024 del 25%, entre el 2025 y 2027 será el 50% y del 2027 en adelante ya será el 100% de la tarifa. Entonces, esto es un buen beneficio que por lo menos durante los próximos 6 años le traerá bastantes beneficios, valga la redundancia, al cliente. Entonces, en cuanto al primer año, su tarifa sería del 0% y esto sería un mayor flujo de caja en el inicio de sus actividades, lo que le va a permitir fortalecerse en su idea de negocio para poder empezar de la mejor manera. En la ciudad en la que se puede domiciliar, según los municipios nombrados por la SOMAC, que se encuentran dentro de la SOMAC, y en comparación con las necesidades de la empresa para la producción del aguacate o de la granadilla, nosotros pensamos que es viable que se domicilie en la ciudad de Pereira porque tiene las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad. Y además que el impuesto de industria y comercio en esta ciudad presta bastantes facilidades en cuanto a la presentación y el pago. Y contar que pues la tarifa es relativamente baja, haciendo referencia a que es más o menos un 7.5%, perdón, un 7.5 por mil de los ingresos. Además que en las ciudades que son pequeñas, los trámites de devolución y en general ante la DIAN son mucho más breves. Para poder pertenecer al SOMAC, los trámites que debe desarrollar es que se tiene que inscribir en el RUT y tiene que indicar en la sección correspondiente la condición de SOMAC. Tiene que indicar la condición de microempresa o mediana empresa, según sea la condición, en este caso que es pequeña. También deberá tener una certificación anual expedida por el representante legal y el contador público según sea el caso. Y esta información la información exógena se debe enviar de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario. Estaría obligado a presentar información exógena. Como ya lo habíamos mencionado antes, tiene la posibilidad de tener la devolución del saldo a favor de IVA. Entonces, para solicitar esta devolución, la puede hacer por la plataforma virtual, siempre y cuando la fecha de presentación de la solicitud se encuentre dentro del término de 2 años contados desde el vencimiento del plazo para poder declarar. Igualmente, pues, tener al día sus documentos como el RUT, la Cámara de Comercio, para luego radicar los formularios registrados en la DIAN. Las obligaciones tributarias que puede tener, pues, independientemente del beneficio que tiene por ubicarse en una SOMAC, la empresa debe presentar sus declaraciones con normalidad. Y en estas tiene que estar incluido el IVA, la retención en la fuente, la retención de ICA, el ICA, la declaración de renta, la renovación del registro mercantil, la información exógena, distrital y nacional y la declaración de exportación según sean los casos que se presenten aquí.
Ya para el caso 3, tenemos el caso de un pensionado bogotano que desea generar un emprendimiento de tienda de barrio o bar eh, y tiene una condición médica, por lo cual se le recomienda una zona de clima templado para su residencia. Eh, Empezando a analizar, entendemos que por las necesidades de salud del cliente se recomienda una tienda minorista en lugar de un bar, pues entendiendo que él es quien lo va a atender. Y sabiendo que es una ciudad cálida, podemos tomar como ejemplo el municipio de La Mesa, Cundinamarca, pues es un municipio que en cuanto a tarifas tributarias es muy favorable. Ahora bien, es importante tener en cuenta que debido a la actividad económica que va a ejercer el cliente, este tendría que hacerse cargo del impuesto al consumo que se encuentra estipulado en el artículo 512 del Estatuto Tributario. En resumen, el hecho generador de este es el servicio de expendio de comidas, bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías y todo consumo que se realice. Por lo cual, entonces, el cliente sería un contribuyente a cargo de este impuesto. Además, se entiende que al comenzar un negocio de esta índole es necesaria una inversión inicial significativa. Sin embargo, esta puede ser recuperada con facilidad teniendo en cuenta que son productos de primera necesidad y que en un pueblo es factible poder tener una buena rotación de los productos. Además, la carga impositiva no sería tan grande por la figura que maneja este contribuyente y el municipio en el cual ejerce su actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿a qué régimen le recomendamos pertenecer? Al régimen ordinario. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos anteriormente, él va a tener la figura de una persona natural pequeña, por ende la carga impositiva no sería tan grande. Y él, una de las facilidades es que al ser pequeño se consideraría parte del régimen simplificado en ese municipio. Entonces no sería agente de retención de industria y comercio, e igualmente si hablamos de impuestos nacionales, no sería agente de retención de renta, lo cual facilitaría mucho los impuestos a presentar. Simplemente tendríamos que hablar de presentación de renta, de impuesto al consumo y el ICA anual. Bueno, para este cliente le recomendamos domiciliarse en el municipio de La Mesa, como ya lo dijimos, pues además de ser de un ambiente climático conveniente para la salud del cliente, las tarifas son muy favorables porque la actividad que él va a desarrollar en el municipio se encuentra con una tarifa del 2 por mil. Y de acuerdo al estatuto tributario del mismo municipio, eso se consideraría como régimen simplificado. Los trámites que nuestro cliente debe desarrollar para esto, pues para empezar, debe inscribirse en el RUT y para este caso sería bueno tener en cuenta que puede inscribir hasta 4 actividades. ¿Cuáles son las que nosotros pues le podemos decir que puede inscribir? El comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido, pues porque el cliente va a tener una tienda, esta es la 4711. La actividad 4721, que es el comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo, y la 4722, que es el comercio al por menor de lácteos en general. Además de esto, tiene que inscribirse en la Cámara de Comercio del municipio y también ante Industria y Comercio. Dentro de sus obligaciones tributarias, pues se encuentra el impuesto al consumo, del cual es responsable por su actividad y este se presentará de forma bimestral, según las fechas establecidas por la DIAN y lo que esté estipulado en el Estatuto Tributario en el artículo 512. Entonces, pues estos fueron los 3 casos a los cuales asesoramos y de los cuales analizamos ciertas fases para poderles dar una mejor asesoría para que puedan de cierta manera guiarse
y tomar las decisiones correctas en cuanto a lo que tributariamente se refiere. ¿Para qué? Para que las personas tengan como una idea, tengan una guianza de lo que es correcto hacer en cada caso, pues cada actividad económica es diferente, se pueden dar distintos beneficios de acuerdo a lo que desarrolle. Entonces, pues esperamos que haya sido de su utilidad y su agrado. Gracias.